Vamos a hacer el mantra inicial para saludar a los maestros de yoga, con las manos juntas delante del pecho. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el valor que se llama Satyam, o valor por la verdad, la autenticidad, o también conocido como el valor por la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Siempre tenemos como tres partes para analizar el valor. Vamos a ver la base o fundamento de este valor, cómo cuando este valor no está presente en nuestra vida es causa de dolor o sufrimiento, y en la última parte vamos a ver aspectos prácticos, cómo hacer para desarrollar este valor de la rectitud, de la integración entre el pensamiento, la palabra y la acción. Podemos entender este valor como la base de la autenticidad, ¿sí? Una persona que es auténtica es una persona que tiene alineación o coherencia entre su pensamiento, su palabra y su acción. Si este valor no está, lo opuesto es una vida de apariencias, ¿sí? O una persona hipócrita es la que piensa de cierta forma, pero en su vida cotidiana lo que se ve reflejado es otra cosa, ¿sí? O podemos ver también que su pensamiento, su palabra parece que están alineados, pero su corporalidad expresa otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que ver que esta alineación entre el pensamiento, la palabra y la acción, el compromiso con la verdad, se da en la relación con el otro, cómo me comunico con el otro, y también, ya un aspecto más sutil, es en la autenticidad con uno mismo, no mentirnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque puede ser que para la afuera no esté expresada de esa forma o esa desalineación o la mentira, pero estamos siendo incoherentes con nosotros mismos. Entonces, para poder lograr esta alineación entre el pensamiento y la palabra y la acción, tiene que haber una alineación o una coherencia entre el mundo interno de la persona, ¿sí? Y el mundo externo, la vida cotidiana. Podríamos decir, entre lo que piensa y dice y lo que se ve reflejado en la vida cotidiana. A nivel interno, el análisis que podemos hacer es los ideales que yo tengo, las creencias, las virtudes, los valores que son importantes en mi vida, lo que yo realmente creo importante en mi vida, ¿se ve reflejado en cómo estoy viviendo? ¿O tengo un mundo interno subjetivo de cómo creo que debería ser mi vida y veo que los hechos y mi vida cotidiana van por la vereda enfrente, donde yo mismo me doy cuenta que no hay coherencia, ¿sí? Entre lo que pienso, digo y hago. Entonces, primero que necesitamos es cierto nivel de autoconocimiento, ¿sí? En donde lo que buscamos es conocer nuestra personalidad, nuestro mundo interno, ¿sí? En yoga hablamos de que es un camino de autoconocimiento y hay como diferentes grados de conocimiento. Entonces uno puede conocer, por ejemplo, a través de la Ayurveda, su biotipo, su dosha, que tiene ciertas características en la corporalidad, en la energía del cuerpo, en la forma de pensar, en la personalidad, ¿sí? Eso es lo que llamamos en yoga autoconocimiento de la personalidad o autoconocimiento relativo, ¿sí? En donde todos somos diferentes ahí. O puede haber ciertas similitudes de acuerdo al dosha, pero uno reconoce su personalidad. Cuáles son sus dones y talentos, sus limitaciones, qué es lo que gusta, lo que no gusta, ¿sí? Y después hablamos de un conocimiento absoluto o de la esencia del ser, que es lo que hablan los grandes textos de yoga, el Upanishad, Bhagavad Gita, que hablan de conocer cuál es la verdadera esencia del ser, que es la misma en todos, que es ese ser consciente que habita, ¿sí? En cada uno de los cuerpos, que es el mismo en todos. Todos somos seres conscientes y esa conciencia es la misma en todos. Por eso es que cuando hablamos de autoconocimiento en yoga, hablamos de ese conocimiento de la esencia profunda del ser que no cambia con el tiempo. Por eso los textos de yoga que hablan de autoconocimiento son textos muy antiguos, ¿sí? Porque esa esencia no cambia. Entonces tenemos que hacer esos dos pasos, el autoconocimiento relativo, conocer mi cuerpo, mi personalidad, mis tendencias, y el conocimiento profundo de la esencia del ser. Acá yo me voy a referir para tener coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, al autoconocimiento relativo, conocer mi personalidad. Y eso implica, por ejemplo, tener claro cuáles son mis valores y prioridades, ¿sí? Tener claro cuáles son mis prioridades de acuerdo a la etapa de la vida en la que estoy transitando, para actuar en consecuencia a ello, ¿sí?
Conocer también cuáles son las virtudes y talentos que tengo, qué es lo que me sale bien, con qué aspectos de mi personalidad puedo contribuir, con qué dones y talentos físicos y mentales que me fueron dados yo puedo desenvolverme en la comunidad en la que vivo y sentirme un contribuidor, ¿sí? A su vez también dentro de ese conocimiento de la personalidad, aceptar y reconocer ciertas limitaciones. Todos tenemos cosas que nos salen bien y limitaciones. Es importante reconocer ambas, porque en las limitaciones es donde yo puedo pedir ayuda en el caso que lo necesite, o ciertos aspectos que yo siento que me limitan en mi desarrollo en lo laboral, por ejemplo, poder hacer algo para desarrollarlos para que ese límite no sea tan marcado. Por ejemplo, hay una persona que tiene cierta limitación a la hora de hablar en público y les cuesta expresar sus ideas, sus proyectos en un grupo de trabajo de 10 o 12 personas con las cuales comparte su cotidianeidad. Esa limitación hace que esa persona no pueda ser auténtica y desarrollarse en su trabajo por esa limitación de la vergüenza o el miedo a hablar en público. Entonces, algo podrá hacer para mejorar ciertas habilidades comunicativas que corran un poco esa limitación. No con la intención de que se transforme en un orador y de charlas para 100, 200 personas, pero al menos para que pueda exponer sus ideas en un equipo de trabajo con el que comparte cotidianamente. Entonces, conocer tanto los dones y talentos que todos tenemos como las limitaciones, ¿sí?, van a hacer que desde ahí yo pueda expresarlas en mi vida cotidiana, y es parte de ese autoconocimiento de la personalidad del cual hablamos. Entonces, este conocimiento que yo tengo de mí mismo, de qué es lo que me va bien, qué es lo que valoro en mi vida, cuáles son mis virtudes, mis limitaciones, qué etapa de la vida estoy transitando, qué proyectos son importantes en mi vida. En base a eso, a ese autoconocimiento relativo, yo puedo contrastar a ver si hay autenticidad en mi vida o no. Si yo no tengo este autoconocimiento mínimo, la vida transcurre y yo no me doy cuenta si hay coherencia en lo que estoy haciendo o no, porque no tengo claridad de qué es lo importante para mí, no sé bien cuáles son mis dones y talentos, no reconozco, no acepto la etapa en la vida en la que estoy, no tengo claro cuál es el objetivo principal de mi vida o qué no estoy dispuesto a negociar en mi vida. Si eso no está claro, es muy difícil contrastar con la vida cotidiana. Entonces, una vez que está este proceso, que no termina nunca, ¿no?, del autoconocimiento relativo, de ir conociendo cada vez más, puedo contrastar con el mundo externo, para ver si este mundo subjetivo que yo tengo en mi mente tiene coherencia con lo que voy viviendo cotidianamente, ¿sí? Entonces, esta expresión del mundo interno en la vida cotidiana es primero y principal para que no me sienta traicionado a mí mismo, ¿sí?, para que yo no me vea dividido entre el pensador y el hacedor. Pienso algo, creo ciertas cosas, pero después termino haciendo algo diferente. Y en muchos casos que se contrapone a mis ideas y mis creencias, a mis valores más profundos. Entonces, puede suceder, por ejemplo, es un tema que hemos conversado, una persona reconoce que es importante el hábito de la meditación, ¿sí? Hay un pensador, alguien que comprende de las virtudes de la meditación, de lo importante que podría ser para su propia vida instalar ese hábito. Hay ciertas ganas para instalar ese hábito, pero después esa misma persona que puso el despertador temprano cuando se fue a acostar a la noche es la que se tiene que levantar a meditar, ¿sí? Entonces, si esa persona que tiene que levantarse a meditar no acompaña, pone el despertador y lo hace correr media hora más, o de 5 días solamente medita 1, empieza a haber cierta frustración porque hay una división. Pienso una cosa pero no la puedo llevar a cabo. El pensador con el hacedor no están en armonía, ¿sí? Entonces, esa división, ¿sí?, genera dolor, sufrimiento, genera cierta frustración también, porque no estoy a la altura de lo que yo quiero estar, de los deseos que empiezo a tener. Y vemos que hay ciertos procesos, ¿no?, importantes, como son el cambio de la conducta. Primero, reconocer qué hábito quiero cambiar, ¿sí?, tener claro qué es lo importante en mi vida, querer
cambiar esa conducta o querer instalar un hábito nuevo, positivo en mi vida, y tiene que haber una voluntad, una energía que acompañe, ¿sí? Entonces, el yoga se presenta como un estilo de vida que tiene una serie de enseñanzas y herramientas que ayudan a integrar esos diferentes aspectos de la persona para que pueda llevar a cabo o concretar sus proyectos. Si una persona tiene la claridad mental de la importancia de levantarse a meditar, pero luego se acuesta a cualquier hora, come tarde, come mal, su cuerpo no va a estar acoplado a esa decisión, su cuerpo no va a responder, su cuerpo va a querer seguir durmiendo. En la terminología de yoga decimos va a estar tamásico, va a estar pesado, con mucha inercia. Entonces lo que hace el yoga es abordar los diferentes aspectos de la personalidad. El cuerpo, la energía del cuerpo, las emociones, los pensamientos, la capacidad de discernir, usar el intelecto, a través de la comprensión, del discernimiento, para que funcionen en conjunto. Si yo descuido el cuerpo y no lo atiendo, puedo tener muy buenas ideas, pero después mi cuerpo no me va a acompañar a hacerlas, ¿sí? O si yo no cuido para nada mi cuerpo, y es un cuerpo que tiene muchos déficits a nivel de salud y de energía, voy a tener que estar tironeando todo el tiempo para que me acompañe a los proyectos que yo tengo como estilo de vida, o que se acople a los valores y a los que es importante en mi vida. Entonces, de ahí la importancia del yoga de no descuidar ninguno de esos aspectos de la personalidad, que básicamente incluyen el cuidado del cuerpo, dijimos como puntos elementales, ser conscientes de un buen descanso, una alimentación saludable, ejercitar el cuerpo, ¿sí? Eso genera también cierta correspondencia con la energía. La alimentación, descanso, el ejercicio hace que el cuerpo tenga cierta energía disponible. El pranayama, la práctica de respiración profunda, también trabaja mucho sobre el cuerpo energético, ¿sí? La práctica de meditación hace que la mente pueda estar enfocada, que la mente tenga más claridad, que la mente esté más disponible, ¿sí?, para hacer lo que tenga que ser hecho. Este tipo de charlas que estamos teniendo, donde reflexionamos sobre ciertos valores humanos, sobre la importancia que tiene esa vida de valores para nuestro equilibrio emocional, hace que la mente esté disponible en el sentido que no esté siempre conflictuada, procesando hechos a través de la no aceptación o de conflictos, ¿sí? Piensen en la cantidad de energía que se desgasta a nivel mental y obviamente energía que no está disponible en el cuerpo con una mente que está siempre conflictuada, ¿sí? Muchas veces estamos con el cuerpo quieto, pero terminamos cansados del día por una mente que tuvo poca capacidad de procesar los hechos, de aceptar, claridad para tomar decisiones, ¿sí? Desborde en cuanto a intensidad emocional, también desgasta mucho la energía. Entonces lo que hacemos en yoga es abarcar cada uno de esos aspectos, físico, energético, mental, emocional, intelectual, y que estén acoplados, que estén integrados, ¿sí?, para que funcionen a nivel de la persona, del individuo, en pos de aquello que es importante hacer. Por eso es que el yoga se presenta como una herramienta para poder hacer también cambios de hábitos importantes en la vida, ¿sí?, poder hacer cambios que uno cree que son necesarios hacer. Vemos también que lo que buscamos con las prácticas de yoga es lograr esa integración, ¿no?, entre lo que pienso, digo y hago. Lo que pienso, estoy hablando de lo que es la mente. Lo que digo tiene que ver con la coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo, y también con la capacidad de frenar, como dijimos en Ahimsa, la capacidad de expresar con claridad, no expresar de manera impulsiva lo que mi mente está pensando. Y cuando hablamos de la conducta, cuando hablamos del cuerpo, un cuerpo que tenga energía disponible para hacer lo que es necesario hacer. Y también hablamos de la emoción, que podríamos entenderla como esa energía que me predispone para la acción, para la conducta corporal. En la primera clase hablamos de que las emociones en parte juegan ese rol, ¿sí? Así como cierto grado de tristeza, de reflexión, de quedarme guardado, hace que el cuerpo no tenga tanta energía para salir y hacer, sino para quedarme quieto y reflexionar. Cierta emoción de enojo moviliza para la acción, ¿sí? Cierta emoción de miedo me hace estar atento para ver y ser cauto en ciertas acciones, o saber que estoy por pasar un límite y el cuerpo necesita
tener de esa cuota de miedo para ser precavido. Entonces, vemos que yoga contribuye en esas tres áreas, mente, palabra y acción, para que estén en armonía. Eso es lo que llamamos en yoga tener automaestría. ¿Sí? La maestría sobre uno mismo es eso, no es intentar controlar, manipular, bloquear, sino entender cómo funciona la mente, entender cómo funciona el cuerpo, entender cómo funciona también la energía del cuerpo, para hacer ese trabajo en donde la mente se transforma en mi mejor amiga y el cuerpo se transforma en mi mejor amigo. Que sean dos instrumentos, dos vehículos que estén disponibles para hacer lo que yo considero que es importante hacer en cada momento. Lo siguiente que vamos a analizar es, entonces, si decimos que es importante esta integridad, esta autenticidad entre el pensador y el hacedor, sabemos que se requiere autoconocimiento, pero por otro lado también cierta fuerza interior para poder seguir mis convicciones y mis valores. Cierta fuerza interior que quizás vaya en contra, por ejemplo, de lo que la vida me presente como fácil para hacer. En muchos casos se dan ejemplos de personas que heredan un negocio familiar o una profesión familiar. Y no siempre esa profesión o ese negocio va a estar acorde a lo que esa persona valore y quiera hacer, a sus dones y talentos, ¿sí? A sus gustos, a sus limitaciones también. Quizás el padre era muy hábil en eso y iba muy bien, pero para el hijo tiene mucha limitación desarrollar esa misma actividad. Y por el simple hecho de como vino dada, la tomo y me la apropio como mi actividad para desarrollar en la vida, puedo ir en contra de mis dones, talentos. Sí. Puedo ir en contra de mis dones, talentos, de mis virtudes, de mis limitaciones también. ¿Sí? Puede pasar eso. Decíamos entonces que para poder tener esta autenticidad entre el pensador y el hacedor, primero tenemos ese autoconocimiento, ¿no? Que me lleva a decir, bueno, ¿cuáles son mis virtudes, mis dones, mis talentos, mis limitaciones, de acuerdo en la etapa de la vida en la que estoy viviendo, cuáles son mis prioridades? Eso tiene que estar, pero por otro lado también tiene que haber una fuerza interna, ¿sí?, que me permita tomar decisiones que quizás no vayan a favor de ese flujo de la vida natural. Como decíamos, puede ser una persona que hereda un negocio de su familia o un oficio que viene trasladándose de manera regular del abuelo al padre, y quizás esa persona, ese joven, no tiene ese interés por seguir ese tipo de actividad, no tiene el talento que tenía el padre. ¿Cuántas veces hay estas cuestiones, ¿no?, de empresas que se heredan? Y el padre era un emprendedor, era su motivo de vida, hacer esa empresa, la llevó adelante, era su pasión. Y de los hijos, capaz que tiene 3 que quedan a cargo de la empresa, ninguno tenía esa motivación. Le es muy difícil llevar ese proyecto porque no es un proyecto personal, a veces va en contra de sus dones y talentos, no tienen el talento que tenía el padre, es más, tienen limitación para eso, y van forzando en una situación que quizás se sostenga en el tiempo, pero ¿qué es lo que pierden? Este joven en ese caso, la autenticidad. Está en un lugar donde no le corresponde estar, ¿sí? Solo por el hecho de que como le vino dado, no se puso en consideración este tema de la autenticidad. ¿Para qué sirvo? ¿A dónde puedo contribuir? ¿Desde dónde quiero contribuir? Reconozco también mis limitaciones. Yo conozco gente que pudo decir que no a la empresa que venía de su familia. Obviamente, esas decisiones tienen su precio también, porque la cuestión económica que venía fácil dada, y hay que poder dejarla a un costado y hacer su propio camino también. Pero lo que se valora ahí es la autenticidad. Si esa persona, en este caso que yo conozco, seguía ahí, sabía que se iba a enfermar. Si él no nació para eso, no sentía que ese era su lugar. Priorizó su salud, priorizó su autenticidad a costa de un proyecto grande que le facilitaba, por ejemplo, lo económico, ¿sí?
Muchas veces también la autenticidad se pone en juego en aquellas personas que tienen poca seguridad de sí mismas, ¿sí? Y que están muy pendientes del qué dirán los demás. Es otra cuestión que puede jugar en contra para la autenticidad. Donde está muy fuerte el valor por el qué van a decir los demás, y cuanto más cercanos son y más queridos, más todavía, ¿sí? En la familia amplia o en el barrio, en los amigos. Cuando está ese temor del qué dirán, muchas veces la persona puede también dejar su autenticidad a un lado para ser amable y estar acorde con los proyectos que no son propios, digamos, o con la aprobación, ¿sí? En este caso de los familiares, por ejemplo. Entonces también, a veces por falta de confianza en uno mismo, ¿sí? Se puede dejar a un lado la autenticidad. Y vamos a ver ahora en el segundo punto, cómo cuando dejamos a un lado la autenticidad hay sufrimiento. Entonces los valores también nos sirven para observar. Cuando hay cierta situación de incomodidad, cierto nivel de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de algo que no cierra, evaluar los valores me puede servir para ver cuál de ellos no estoy llevando adelante. En este caso vamos a hablar cómo no poder llevar adelante este valor de la autenticidad nos genera división, conflicto, sufrimiento, ¿sí? Entonces lo primero que vemos es que cuando no hay integridad entre lo que pienso, digo y hago, vivo desde una personalidad dividida, ¿sí? Pienso una cosa y hago otra diferente. Muchas veces dejo a un lado esa autenticidad en búsqueda solamente del progreso, el confort, el supuesto éxito laboral o éxito personal, ¿sí? Entonces ahí el yoga nos trae, desde la Bhagavad Gita nos muestra en realidad cómo se pueden generar ciertas disfuncionalidades en la personalidad, esta división entre el pensador y el hacedor, ¿sí? Cuando dejamos a un lado esa autenticidad. Y una forma simple de evaluar es esta división entre éxito externo e éxito interno. En la sociedad actual vemos que hay muchas personas que supuestamente tienen éxito externo, porque logran todo lo que la sociedad cree que es importante lograr para ser exitoso, pero vemos que esa persona internamente no se siente exitosa, se siente un fracasado. En muchos casos, ¿por qué? Porque la vida que está llevando adelante no va en el mismo carril que su mundo interno, con lo que esa persona desea hacer, con los valores profundos que tiene, con lo que quiere desarrollar como virtudes, dones y talentos que tiene, ¿sí? O está forzando una maquinaria porque está muy esa vida que está llevando está muy distanciada o con muchas limitaciones, a través de mucho esfuerzo está logrando eso. Y en otra área de la vida quizás podría fluir con menos esfuerzo porque tiene dones, talentos más dados. Entonces vemos que ese éxito externo no siempre está en relación con el éxito interno. A veces sí, pero en muchos casos no. El éxito interno solamente lo siente la persona cuando se sienta solo en su casa a ver cómo terminó el día. Cómo se siente internamente, ¿sí? Entonces puede ser que para afuera sea una persona que deja pasar oportunidades, que es un fracasado, que es un mediocre, porque no tomó las decisiones que cualquier otro hubiera tomado en cierta situación para mostrar un éxito interno, pero esa persona internamente se siente bien, se siente íntegra. No se traicionó a sí mismo, ¿sí? Entonces cuando hablamos en yoga de éxito, es el éxito interno. ¿Cómo quedo cuando llego al final de día? De acuerdo a lo que hice. ¿Fui fiel a mis valores, mis principios, o tuve que dejarlos a un lado en pos de conquistar otras cosas? Entonces, esa consideración del éxito interno es algo que las personas que tienen madurez emocional valoran y no tienen tanta necesidad de qué pueden decir o no los demás. No necesitan tanto la aprobación o el pulgar de los otros para tener satisfacción interna de acuerdo a la vida que viven, sabiendo que son coherentes entre el pensamiento, la palabra y la acción. Vemos también que la falta de autenticidad genera mucha aflicción, sufrimiento y hasta puede llegar a enfermarnos, ¿sí? En muchos casos, de acuerdo a la forma en la cual fue educada la persona, a veces puede tener esta idea de que es necesario coincidir y estar de acuerdo con todas las personas. Y
pónganse en esa idea. Si yo tengo que estar de acuerdo y coincidir, no digo respetar, respetar se puede respetar a todo el mundo, ¿no? Y es necesario hacerlo. Pero estar de acuerdo con todos es muy difícil. Porque tengo que estar poniendo una cara diferente con cada uno de acuerdo a la ideología, a los valores, a los gustos y aversiones que cada persona tenga. Entonces un análisis simple que se hace es, podemos dividir a las personas en tres grupos. Siempre hay un grupo que piensa muy parecido como pienso yo, ¿sí? En la cual estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Hay un grupo de personas a la cual es indiferente lo que yo pueda pensar o no. Y va a haber también un grupo que está como la vereda enfrente, que está en muchos casos criticando, juzgando, opinando sobre mi forma de ver y vivir la vida. Siempre va a haber, esos tres grupos van a estar. Entonces yo puedo estar haciendo malabares para acomodarme a cada uno de ellos, ¿sí? Porque tengo esta idea de que tengo que llevarme bien con todo, que tengo que ser amigo de todo, tengo que coincidir y estar de acuerdo con todos. Estoy mostrándome como alguien que no soy, dejo mi autenticidad para estar en esa actitud, o puedo mostrarme tal cual soy, de manera auténtica, con respeto, sin la necesidad de querer hacerle cambiar la opinión al otro. Puedo expresar mi opinión sin la intención de convencer al otro ni que cambie de opinión, y verme tampoco no afectado por la intención del otro de querer cambiar mi opinión. Una persona que tiene madurez emocional reconoce que va a haber diferentes opiniones y que se van a dar a estos tres grupos, ¿sí? Entonces va dejando un poco esa necesidad de querer agradar a todo el mundo, de ser amigo de todo el mundo, ¿sí? Obviamente hablamos desde el respeto, pero sacarse esa necesidad donde tengo que estar perdiendo la autenticidad para poder hacer esa intención de coincidir con todos, ¿sí? También podemos analizar dentro de este sufrimiento, dolor que genera cuando pierdo la autenticidad, es muchas veces pensar que estoy dispuesto a perder por ser auténtico. Porque muchas veces se dan ciertas relaciones que nos vienen acompañando desde hace muchos años, en las cuales, para que esa relación tenga armonía y se sostenga, no puedo mostrarme tal cual soy. Tengo que ponerme una careta, tengo que mostrarme de una manera diferente a la que yo soy para que haya armonía en esa relación. Pasa mucho con amistades que vienen desde chicos, de la primaria, ¿sí? Puede ser que opinemos diferente y la relación se mantenga bien, pero puede ser que el otro exija cierta actitud de mi parte para que esa relación se mantenga. Entonces, si yo empiezo a mostrarme de manera auténtica, tal cual soy, puede ser que ciertas relaciones empiecen a tener un poco más de distancia, porque al otro no le caiga bien que yo me muestre de manera auténtica, ¿sí? O no acepte que yo me muestre tal cual soy. Es esa necesidad que muchas personas tienen de que el otro se comporte de cierta forma para que haya armonía. Cuando cambia esa forma de comportarse, ya empieza el roce. Entonces ahí también, la autenticidad es un valor muy fuerte. Estoy dispuesto a que ciertas relaciones tomen un poco más de distancia para no perder esa autenticidad, es una pregunta que podemos hacernos. También, cuando hay ciertas relaciones donde vemos que hay cierto nivel de manipulación del otro, de que tengamos que comportarnos de cierta forma o no poder expresar ciertas cosas que sentimos, pensamos, podemos ver que allí quizás se esté generando una relación de apego emocional, ¿sí? En donde ese apego emocional hace que yo deje a un lado mi autenticidad para caer en gracia al otro. Eso es habitual que pase en los chicos, por ejemplo, en la relación con sus padres. Necesitan del cuidado de los padres, priorizan ese afecto y ese apego por sobre su autenticidad. Si el niño cree que cuando él dice que no a ciertas cosas, su papá o su mamá se van a enojar y lo van a dejar de querer y de cuidar, obviamente el chico va a moldear su personalidad, va a dejar de ser auténtico y va a acomodarse a lo que el papá y la mamá necesitan para priorizar ese apego. Eso en la niñez puede pasar, ¿sí? De acuerdo a cómo se comporten los padres también. Del lado de nosotros como adultos ¿condicionamos a los niños a que se comporten de cierta forma para caernos bien? ¿O los aceptamos con su personalidad y acordamos un ámbito de respeto donde cada uno puede mostrarse tal cual es
sin dejar a un lado su autenticidad, su personalidad, para que haya armonía. Si eso está condicionado, el chico no va a negociar nunca el cuidado, va a priorizar siempre el apego y el cuidado de los adultos. Pero cuando ya somos grandes, no podemos seguir en esa relación con ninguna persona. Una relación sana, una relación amorosa es cuando cada uno no tiene una agenda oculta, cuando cada uno se muestra como es, ¿sí? En donde el otro quizás pueda expresar ciertas conductas o actitudes que le generan dolor y uno puede intentar modificarlas en base al reconocer de que sería positivo cambiarlas, ¿sí? O conversar con el otro, cuáles de mis actitudes te generan dolor y bueno, puedo hacer ciertas modificaciones en un acuerdo, pero lo que no se puede dejar a un lado es la autenticidad. Es imposible que podamos mantener una relación sana si yo no puedo mostrarme tal cual soy, si tengo que estar todo el tiempo frenándome, si tengo que estar avalando ciertas cosas que no van acorde a mis valores, si tengo que estar todo el tiempo con una sonrisa ante situaciones que no considero que sean de respeto hacia mis valores. Entonces, considerar esto de que el apego emocional hacia ciertas relaciones pueden hacer perder nuestra autenticidad también. Y valorar esta posibilidad de mostrarme tal cual soy, cuando hablamos del valor del Kshanti o la amable aceptaciones, el primer paso lo doy yo. Desarrollo esa capacidad de poder aceptar las diferencias con el otro para que se muestre tal cual es, que sea libre en la relación, para que después el otro pueda hacer lo mismo conmigo. No puedo exigirle al otro algo que yo no brindé antes, ¿sí? Y como último paso vamos a analizar de este Archabando, la alineación entre el pensamiento, la palabra y la acción, ¿cómo hacemos para desarrollar esta autenticidad? Primero que tenemos que desarrollar el autoconocimiento, ¿sí? Este conocimiento relativo, en base a claridad de cuáles son los valores, las prioridades que tengo, qué es lo importante en mi vida. Cuando tengo claros esos valores, veo de qué medios ocupo para llevar adelante esos valores, pero esos valores, que en yoga llamamos el Dharma, va por delante, ¿sí? De las decisiones que yo vaya tomando para buscar seguridad, para buscar placer, por ejemplo. Pero la base del autoconocimiento es eso, claridad en cuáles son mis valores, mis prioridades, conocer cuáles son mis dones y talentos, de qué forma yo puedo contribuir a la comunidad en la que vivo, en la cual me siento cómodo haciendo eso, y cuanto más lo comparto, más lo desarrollo, mejor me sale, más fluido estoy en eso, y me siento cómodo ocupando el lugar en la cancha que me toca ocupar. Parte de la aceptación también es reconocer eso. No todos podemos ser delantero y meter goles. A veces la vida nos da ciertas virtudes para ser defensor, mediocampista, o ir al arco. A veces en esta cuestión de la importancia del libre albedrío, la elección, uno podría pensar, no, pero yo tengo derecho a elegir lo que yo quiera desarrollarme en mi vida. Pero si no tenés esas virtudes, esos talentos, te va a costar mucho. Una persona que no tiene talento natural para lo musical, por ejemplo, está bien, tiene derecho a intentar ser un buen guitarrista, pero va a estar luchando toda su vida para tratar de desarrollar algo que va a contramano de sus dones y talentos. Quizás sea una limitación en esa persona lo musical. No es que no lo pueda hacer, pero sería una expectativa desmedida que quiera vivir como profesional de la música, por ejemplo. Quizás algo que disfrute pueda hacer, pero tiene que reconocer que hay otros talentos que lo pueden llevar para otro lado, para el trabajo en la ciencia o para un oficio, para cualquier virtud que uno reconozca que está. Entonces, cuando uno hace ese trabajo de reconocer qué es lo que me sale bien, qué es lo que me gusta, cuál es aquella actividad en la que me pierdo en el tiempo y disfruto un montón y veo que a los demás puedo contribuir desde ahí, y esa virtud o contribución va a ser diferente a la que puede hacer mi vecino, mi hermano, mi pareja, o sea, cada uno va a aportar desde su lugar. Esa parte del autoconocimiento hace que yo pueda desarrollarla, contribuir y sentirme bien en ese aporte, ¿sí? Es parte de la indagación personal. Obviamente también conociendo las limitaciones. Y acá puede darse de la propia autoindagación, de la reflexión, la autorreflexión, decir, bueno, yo considero que de chico me gustan ciertas cosas, me salen bien, no soy bueno para esto, lo acepto, lo reconozco. Si eso no está claro, puede haber un espacio íntimo de familia, de amigos, que me puedan dar esa visión. Hay personas que por ahí dicen, tengo cierta edad y no siento que tenga talento. Pregúntale a tus amigos si no tienes talento, pregúntale a tu familia.
Van a decir, tenés talento para convocar gente, para las relaciones. Tenés talento para la cocina, tenés talento para ciertas actividades que por ahí son pequeñas, pero el que está afuera lo ve muy claro eso. Puedo indagar de ahí, como también las limitaciones. También puede darse un espacio terapéutico, donde uno pueda, a través del diálogo con un profesional, empezar a reconocer estos dones y talentos y limitaciones que cada uno tiene. Y una vez que tengo, ¿no es cierto?, este autoconocimiento de mi personalidad, necesito conectarme con esa fuerza interna, ¿sí?, para poder expresar ese mundo interno en la vida cotidiana. Y acá tenemos que pensar entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nace esa fuerza interna? La fuerza interna nace, primero, si estamos asentados en la verdad, ¿sí?, si somos auténticos en lo que hacemos, si no estamos intentando vender a alguien que no es real, o a veces a nosotros mismos también, ¿sí?, esa autenticidad con uno mismo. Cuando estamos sentados en la verdad, eso da energía, eso da fuerza. Y también conectado con lo que se llama Swadharma. Swa quiere decir propio y Dharma es lo que uno tiene que hacer, ¿sí?, lo que uno tiene que hacer en cada momento, o lo que uno cree que se espera de uno en ese momento, ¿sí? Es decir, a veces hay confusión de, bueno, pero no sé cómo responder, qué decisión tomar. Una forma simple de aclarar eso es qué rol estás jugando en ese lugar. ¿O estás jugando el rol de padre? Bueno, como padre se esperan ciertas acciones. El cuidado, el compromiso con la educación, con la crianza, el poner límites. Quizás yo no tenga que ponerle límites al hijo de un amigo, si está mi amigo dando vueltas por ahí, no es mi rol, pero sí a mi hijo, ¿sí? Si estoy en el rol de educador, hay ciertos compromisos que se esperan de mí, ¿sí?, para que el alumno pueda atender sus necesidades o sus derechos, y del otro lado también tiene que haber cierto compromiso para que se vean atendidos también mis necesidades o mis derechos. Básicamente entonces, para tener claridad en qué actuar en cada momento, ¿sí?, en cómo actuar en cada momento, es ubicarme en el rol en el que estoy. Eso facilita mucho la toma de decisiones para tener esta fuerza interna que me lleve a actuar. Entonces, lo que buscamos es que haya alineación entre el mundo interno y mis acciones, entre lo que pienso y siento, entre lo que digo y después en la conducta, en la acción. Para eso necesitamos entonces esta fuerza interna sentada en la verdad y en el Swadharma. Muchas veces tenemos que reconocer que para quedar íntegros en la acción, a veces hay que hacer cosas que no son de nuestro agrado también. No siempre lo que tengo que hacer es de mi agrado. Si yo me dejo llevar solo por lo que me gusta o no me gusta, que en yoga llamamos raga dvesha, o podríamos decir deseo vinculante y dvesha es miedo, ¿sí? Si yo me guío por eso, no siempre hago lo que se espera de mí. Porque hay algo que quizás no me gusta y me genera temor, me genera miedo, o aversión, no quiero hacerlo, me genera miedo. Pero si ese miedo me vence y no lo hago, quedo dividido. Yo tendría que haber hecho tal cosa y no lo hice. El miedo me venció, ¿sí? O al revés. Tendría que haber dejado de hacer ciertas cosas, pero el deseo me llevó tan fuerte, de manera compulsiva, de manera vinculante, que hice cosas que no tenía que hacer, ¿sí? Entonces, vemos cómo la autenticidad se puede mantener cuando uno vive una vida de Dharma, cuando uno es fiel a sus valores y no se deja llevar por una mente impulsiva que está ahí como a la defensiva poniendo por delante si me gusta o no me gusta. Ese me gusta o no me gusta se sigue considerando, pero está en un segundo plano. Para mantener la autenticidad yo digo, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo correcto en esta situación? En esta situación, quizás lo correcto, yo saque fuerza interna para decir que no o poner un límite. Si yo no tengo esa fuerza interna, no pongo ese límite, cuando me voy a mi casa quedo dividido, ¿sí? Entonces, raga dvesha, lo que me gusta y lo que no me gusta, pasa en un segundo plano. Para priorizar la autenticidad pongo el Dharma, ¿qué es lo que se espera de mí? Entonces, ante ciertas situaciones, ¿qué es lo que se espera de mí en este momento? ¿Qué es lo correcto? Y después veo a mi mente si le gusta o no le gusta, a veces es neutro, a veces lo que es correcto hacer me gusta y me gusta mucho y lo puedo desarrollar un montón, ¿sí?
pero no siempre es así. Entonces, para mantener la autenticidad, que es algo que valoramos mucho, porque vemos el sufrimiento que genera al estar dividido entre el mundo interno, la ideas que tengo, y lo que hice en el día, necesito esta integridad entre el pensamiento, la palabra y la acción, ¿sí? Que sé que cuando vivo de esa integridad voy a tener paz mental. La mente va a quedar en armonía, va a quedar tranquila, va a quedar en paz, cuando soy coherente conmigo mismo, cuando soy fiel a mis propios valores. Si no quedo dividido, ¿sí? Y me veo como una persona poco aceptable hasta mis propios ojos. Por eso no es algo que tenga tanto que ver con cómo me van a mirar, juzgar, evaluar, cómo me siento yo. ¿Sí? Si yo termino el día y no tuve coherencia entre lo que pienso, digo y hago, no tengo coherencia entre mis principios y mis valores y lo que llevé adelante, me cuesta mirarme al espejo. No me veo como una persona aceptable. ¿Eso qué va haciendo? Carcomiendo la autoestima día a día. ¿Sí? Si una persona no logra tener esta autenticidad, la autoestima se va perdiendo. Cuando hablamos de autoestima sana, hablamos de una persona que se valida a sí misma, que tiene esta coherencia, este pensamiento, la palabra y la acción, y que la autoestima sana es la base de una persona que va madurando emocionalmente. ¿Sí? Entonces, como para cerrar este valor, y en general lo que vimos hasta ahora, lo que generan esta estructura de valores, vivir de estos valores, es una mente ecuánime, una mente tranquila, una mente en paz, que solo yo evalúo cómo estoy conmigo mismo. ¿Sí? No es tanto una mirada de afuera, la aprobación o no aprobación de afuera, porque puede ser que en la vida cotidiana haya personas, y quizás personas cercanas a las cuales yo aprecio mucho, que no coincidan en mis decisiones, que opinen diferente, pero solamente yo sé qué es lo que pienso, siento y cómo actuar en consecuencia para que haya coherencia y cómo quedo, ¿sí? Y no dejarme llevar por las ideas o lo que el otro piensa que es correcto, ¿sí? Quedo bien en una situación de éxito externo ante el otro, pero quedo dividido internamente. Entonces, una forma de evaluar cómo estos valores ayudan a nuestra vida cotidiana es que la mente quede en paz, tranquila, ante las decisiones que voy tomando. Tomo una decisión y estoy en paz con esa decisión que tomé. Vuelvo a remarcar, y con esto cierro, la importancia de la práctica de la meditación. Si no, no hay espacio para que se dé eso. Cuando hay una mente muy reactiva, lo que va por delante es raga duella y con mucha fuerza. ¿Sí? Y el discernimiento está atrás. El discernimiento es el freno. La meditación hace que ese nivel de impulsividad, de me gusta y no me gusta, baje su volumen y me quede espacio para tomar buenas decisiones en base a lo que yo valoro. ¿Sí? Y que ese me gusta y no me gusta quede en un segundo plano. Priorizamos la mente en paz, que tomó decisiones en base a los valores, y no tanto esa mente que se dejó llevar de manera impulsiva por un placer momentáneo, ¿sí? Que genera después una mente conflictiva o con mucho ruido a nivel emocional. Vamos a hacer Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.